En un mundo que se recuperaba de la guerra, surge la figura de un hombre que desafiaría todos los límites. Un icono cultural, un héroe de acción, un símbolo de fuerza y determinación. Pero detrás de esa sonrisa y ese físico imponente, se oculta una historia que pocos conocen. Arnold Schwarzenegger, el inmigrante que alcanzó el sueño americano, ¿fue realmente el héroe que se nos vendió? ¿O tal vez tuvo una parte oscura que quedó oculta en la sombra? La de Arnold quizás sea la biografía más conocida del mundo. Hablamos de un hombre destinado a ser un simple habitante más de un pueblo de Austria. Sin embargo, lo fue en contra de lo que querían sus padres, su país, la gente, y se convirtió en una de las personas más exitosas del planeta, siendo ejemplo e inspiración no solo para su generación, sino también para la nuestra. Sobre Arnold se ha dicho de todo. Recientemente hemos conocido su versión, la forma en la que sus ojos han visto su vida. En cambio de Arnold han hablado enemigos, amigos, amantes, detractores, famosos, cercanos, todo el mundo. Y eso hace que conocer las enseñanzas de esta vida irrepetible sea complicado. Por esa razón, hoy nos adentraremos no solo en las luces, sino también en las sombras. En la mentalidad de un hombre sin escrúpulos, dispuesto a dejarlo todo atrás, que llevó el culturismo a las calles, que realzó la masculinidad de su generación con sus películas de acción y que luego influyó en la vida pública. Arnold no fue presidente de los Estados Unidos porque su constitución se lo prohibía. Pero ¿hasta dónde llegaba su ambición? ¿Qué hay detrás de la mente más ambiciosa y tenaz del último siglo? Señores y señoras, sed todos bienvenidos al documental de la vida de Arnold Schwarzenegger por Dibra. Y cómo no, para entender la mentalidad de uno de los hombres más ambiciosos, hay que viajar atrás e ir a donde en psicología dicen que surgen todas nuestras inquietudes, pero al mismo tiempo también todos nuestros traumas y nuestros miedos. Todo esto lo marca el entorno, en este caso un pequeño pueblo de Austria que se recuperaba tras la Segunda Guerra Mundial, en el que apenas vivían 800 personas. Arnold nació en el seno de una familia muy humilde, y como él dijo, en la que estaba destinado a crecer y trabajar como agricultor, casarse y tener una vida mundana como la de sus padres. Precisamente es aquí, en la proyección que sus padres tenían acerca de su hijo, donde nace el primer fuego interno de Arnold por prosperar. Growing up like the way I did, poor and with none of those luxuries, all of those things, made you much more hungry for success. My father was kind of like, a plus and a minus. My father really contributed a lot to my hunger. And my father contributed for me to wanting to get away from Austria and to get away from home. Because, they were not like, come on Arnold, stay, you can stay as long as you want. No, with 15 I already had to pay to live at home. I mean, I made 300 shilling a month as an apprentice, and 100 shilling I had to give my parents so I could get the food. They made me contribute, and I hated that. I said to myself, this is uncalled for, because my friends didn't have to do that. So it was that kind of a thing. So I said, I'm gonna get away as fast as I can. I will show you guys. So it gave me the motivation to just leave and get out. Arnold nos cuenta que la relación con su padre fue bastante complicada, no solo por ser él muy estricto, sino por también tener cierta preferencia por su hermano mayor. Además, el padre de Arnold, en una época turbulenta de la historia, llegó a pertenecer al partido nazi, cosa que hizo que años después Arnold le encargase investigar si su padre llegó a cometer o ser partícipe de alguna atrocidad. Sin embargo, esto no sucedió en ningún momento. Aunque de su padre seguramente Arnold haya adquirido esa rigidez que en el futuro haría muy cuestionables sus relaciones interpersonales, pero que al mismo tiempo lo catapultó a conseguir todo lo que se propuso. En una de sus tantas entrevistas, Arnold confesó que la estricta educación austriaco-alemana que sus padres le dieron, que con cada castigo, cada golpe, cada discusión que tenía con sus padres, tan solo le daba más fuerza, y les llegó a confesar que eso no iba a durar mucho tiempo, que él se iba a ir de ahí y que se iba a volver rico. Con esa mentalidad, nos dice Arnold, que encaraba su vida ya desde su infancia. ¿Y dónde estaba el alivio de Arnold en todo este tiempo? Pues en el entrenamiento. En 1960, el roble austriaco pisa por primera vez un gimnasio después de que su entrenador lo llevase para mejorar su fuerza general a otros deportes. Pronto Arnold descubre que él había nacido para eso. Digamos que el gimnasio fue para Arnold la chispa que hizo brillar todo ese sueño de llegar a ser alguien, de triunfar. Él también había crecido viendo las películas de Steve Reeves haciendo de Hércules. Él sabía que tener un buen físico le podría abrir muchas puertas. Por esa razón no tuvo ningún reparo
reparo en entrenar todo lo que hiciese falta. Con 15 años Arnold decide centrarse en el culturismo en lugar del fútbol, o más que en el culturismo, en los deportes de fuerza en general. Arnold fue halterófilo, fue powerlifter. Sus fuentes de inspiración las encontró en el cine, precisamente en las figuras masculinas de aquella época, como Reg Park, el ya mencionado Steve Reeves, y con esto, con su pasión ya definida, Arnold comenta que también le llegó a trasladar a sus padres que iba a ser el hombre más fuerte del mundo. Por eso empieza a entrenar para encontrar una medalla en alguna competición local, poco a poco ir escalando a nivel deportivo. Sin embargo, en su camino se interpuso el servicio militar austriaco. Arnold tuvo que rendir ante el ejército de su país en el 1965, cuando su mente seguía proyectada en su progreso. Sabía que Austria y futuro no iban de la mano, y que para llegar a su tan ansiado reino de las oportunidades, como él denominó a Estados Unidos, para eso tenía que salir del país. Y en ese mismo año, 1965, apareció ante él una oportunidad para empezar a destacar en Europa. Mientras estaba realizando el servicio militar, Arnold deserta, escapa de sus instrucciones como militar y acude al Mr. Europa en la categoría Junior. Para que veáis si Arnold era visionario o no, él ya veía ese campeonato como su billete a América. Dicho por él, el sitio donde podría convertirse en una estrella y volverse rico. De esta forma, en 1966, coge su primer vuelo hacia Londres para participar en el Mr. Universo. Acaba en segundo lugar debido a no tener la definición muscular esperada, pero en Arnold se veían ya unas formas y un tamaño con potencial para ascender a las grandes categorías del culturismo. Sus brazos, sus prominentes bíceps y sobre todo, uno de los pectorales más destacables de la historia, eran la carta de presentación de Arnold al mundo. Por supuesto que él no ignoraba sus condiciones y sabía cómo mostrar unos puntos fuertes que todavía se ponen como ejemplo 50 años más tarde en el culturismo de hoy día. Y no, difícilmente nos podamos poner ahora mismo a desentrañar la forma en la que Arnold construyó uno de los pectorales más legendarios, por supuesto que con su genética prodigiosa de su lado, pero si vosotros queréis saber cómo desarrollar un pectoral estético, conocer toda la anatomía y la biomecánica, los mejores ejercicios, la serie y las repeticiones, todo sobre cómo trabajar el pectoral, tras ver este vídeo tenéis una tarea pendiente con el vídeo del canal de Fit Generation donde lo explican a la perfección y lo vais a saber todo sobre el entrenamiento de este grupo muscular. Todo para saber diseñar tu rutina que se adapte a ti y entrenar el pectoral con intensidad desde todos los ángulos y con el volumen de entrenamiento adecuado. Os dejo el link en la descripción, también en la tarjeta que veis a la derecha de la pantalla, y os recomiendo encarecidamente pasaros por ahí. Pero estamos con la historia de Arnold y en este punto, tras un segundo puesto, empieza lo que podemos considerar el inicio de la carrera como culturista de Arnold Schwarzenegger. As every woman in the hall agreed, when the supermen of Europe got together in Cologne for the International Bodybuilding Contest. And with what pride the mighty men displayed all the well-known muscles, plus a lot that the average man had never heard of. Dispuesto a salir de Austria como fuese, Arnold supo juntarse a uno de los jueces de esa competencia, que viendo su potencial lo acogió en Londres y bajo un programa de entrenamiento supervisado por él, puso mucho más foco sobre todo en el entrenamiento de pierna. Pero en este momento, el sueño de un joven de Austria empezaba a hacerse realidad. Ese mismo año, Arnold conoció a un ídolo. Recordaréis de Reg Park, una de las inspiraciones de su infancia. Pues bien, no solo se convirtió en su mentor, sino también su amigo. Y en 1967, con 20 años, Arnold gana el Mr. Universo y se convierte en el culturista más joven en conseguirlo. Tan solo 20 años. Y este era el físico que tenía Arnold. El roble austriaco lo estaba consiguiendo. Se estaba haciendo un nombre y con 21 años consiguió su tan ansiado billete a Estados Unidos. I finally arrived here in 1968. What a special day it was. I remember arrived here with empty pockets, but full of dreams, full of determination, full of desire. Y Arnold pisa América con cierto caché. El caché de un joven que ya ha ganado todo lo que tenía que ganar en Europa, que tiene unos brazos de 50 centímetros y una caja torácica nunca antes vista. Y justo en este punto hay que hablar de una de las figuras que más marcaron la vida de Arnold, Joe Weider. Para muchos el culturismo es lo que es hoy día por el legado de Arnold. Sin embargo, quien realmente tenía la visión del potencial como negocio, de vender el cuerpo del hombre como algo de admirar, ese fue Joe Weider. Joe Weider, quien había fundado junto a su hermano una editorial que vendía revistas de este estilo, también fue el promotor de las marcas de suplementación que hoy sostienen el fitness. Como no, aparatos y maquinaria de gimnasio. Pero si por algo se ha conocido a Joe Weider, es por ser el padre del concurso que reuniría a los más grandes culturistas de todo el mundo desde el año 1965. Estamos hablando del Mr. Olympia.
Cuando todavía se hacían las competiciones de culturismo, combinándolo con halterofilia, Joe Weider apostó íntegramente por el culturismo antes que nadie, pero sabía que para promoverlo iba a necesitar a un héroe, a una figura inhumana, a un superhombre que le vendiese todas sus revistas y que fuese una excelente imagen para promover todos sus negocios. Joe Weider apadrinó a este austríaco con un hombre honestamente nada marketingiano, pero con un físico que tendría que verse las caras con la mayor bestia física de aquel entonces. Y este era ni más ni menos que un cubano llamado Sergio Oliva. Oliva venía de ganar el Mr. Olympia en 2 años consecutivos, 1967 y 1968. Para ese entonces, cuando Arnold pisó América, Joe Weider le puso un apartamento y cubrió todos sus gastos. Tan solo se encargó de decirle que se dedicase a entrenar todo lo que pudiese. Llegamos al 1969, el primer Mr. Olympia de Arnold. Y antes de salir a tarima, Arnold se percata de la dura competencia que le espera. Entre bastidores vio a una bestia cubana que proponía un paradigma de culturismo bastante distinto a lo que era el físico de Arnold. Sergio Oliva lograba aglutinar toda esa masa y ese físico grande e impresionante con una cintura bastante más estrecha, unas extremidades realmente largas y también unos brazos muy poderosos, un bíceps mucho más alargado y unos antebrazos históricos. Más adelante Arnold llegó a decir que ese Mr. Olympia se vio perdedor desde el inicio y en una mentalidad tan competitiva no existía el lugar para el fracaso, con lo cual Arnold, tras esa derrota ante el mito cubano, decide ponerse a trabajar y hacer todo lo que estuviese en su mano, ya que él había venido a la tierra de las oportunidades, a América, a triunfar y no a conformarse con ningún segundo puesto. Tras hablar con Joe Weider, Arnold trae a su amigo italiano que había conocido en esos Mr. Universo y entrenando en los gimnasios de Múnich. Franco Columbus sería el compañero de Arnold de entrenamiento en su objetivo por ser Mr. Olympia. Arnold estaba tan obsesionado con este Mr. Olympia que hasta toma clases de ballet para perfeccionar su posing en el escenario. Toda su dedicación parecía dar sus frutos. Arnold se presenta al Mr. Universo, uno de los campeonatos más especiales para él, pues compartió tarima ni más ni menos que con su ídolo de infancia, Reg Park. No solo estaba compartiendo tarima con un ídolo, el sueño de tantos de nosotros, sino que lo venció. Lo venció el mismo año que encaraba una preparación camino a ser el mejor culturista del mundo. Y ahora sí que sí, llegamos al Mr. Olympia del 1970. Una de las competencias más sonadas de la historia, donde se produjo una de las anécdotas más polémicas. Arnold seguiría con su gira de competiciones, esta vez en el Mr. Mundo. Y para sorpresa de muchos, adivinad quién también estaba ahí, ni más ni menos que Sergio Oliva. Esto sería la preparatoria para la competición verdaderamente importante del Mr. Olympia. Y aquí es donde podemos empezar a ver todo lo que Arnold estaba dispuesto a hacer para ganar. La estrategia de Arnold era clara, sabía que tenía el tamaño, quería llegar lo más definido y condicionado posible. Esta sería su baza que le había funcionado. Había ganado a Sergio Oliva, pero todo estaba por escribir. Sin embargo, fuera de tarima le comentó a Sergio que se le estaba viendo como más pequeño, que necesitaba ganar masa. Claro, esto antes del Mr. Olympia. Había puesto el balón en tejado de Oliva y mal asesorado, para ese Mr. Olympia Oliva se centró en el tamaño, en sacrificar la definición a cambio de ganar más masa muscular. Esto en un culturismo que evidentemente no estaba tan calculado como lo conocemos hoy día, pero por aquel entonces Oliva se dejó llegar y salió muy aguado y muy pasado de peso al Mr. Olympia. Realmente Oliva había cumplido, había conseguido meter entre 5 y 7 kilos más respecto a su última competición. Era el físico más grande que nunca había presentado, pero cuando Arnold salió vemos un físico totalmente definido, con cada corte muscular marcado, venas totalmente nítidas, y si esto fuese poco, en el post-down, la última oportunidad para mostrar el físico a los jueces, Arnold miró a Sergio y le dijo que deberían poner fin ya a una tan larga noche de poses y enfrentamiento. Entonces Oliva bajó de la tarima y mientras este se bajaba, Arnold se da la vuelta y se queda posando él solo ante los focos y la mirada atenta de los jueces. En ese momento Arnold se le había ocurrido la idea de hacer ver como que Sergio Oliva estaba abandonando la competencia, erigiéndose así como el auténtico ganador. Y así fue como esa noche Arnold se llevó el primero de sus 7 Mr. Olympias. Sin embargo, por aquel entonces, el premio por ganar el campeonato de Joe Weider no eran más que $1000.
dólares. Teniendo en cuenta que los culturistas de hoy día alcanzan hasta el $500,000, las cosas han cambiado un poco. Y es que sí, el culturismo todavía seguía siendo una apuesta arriesgada. Y la visión de Arnold, una vez más, lo hizo ir más allá. Y no solo llegó a América para entrenar, sino también para emprender. Fundó junto a Franco Columbu una empresa de albañilería. Sin embargo, no sería esto lo único que emprendería Arnold. Ahora resulta mucho más fácil ver las bases en las que se sustenta el negocio del fitness. Pero por aquel entonces también fue visionario Arnold al crear una compañía de envío por correos, vendiendo suplementos y, entre otras cosas, vídeos de entrenamiento. Por supuesto que Arnold también hacía de imagen para el que se logró llevar grandísima parte de este pastel del culturismo. Joe Weider empezaba a vender sus primeros suplementos y barritas energéticas. Todo esto derivaría hasta la actualidad en la industria que todos conocemos de productos vinculados al entrenamiento y al fitness, que ya forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Aquí en Europa, sin duda una de las compañías más grandes, ya sabéis que es la que colabora con este canal, ni más ni menos que Prozis, empresa líder en Europa que apoya nuestro contenido y que ya sabéis que tenéis regalos y descuentos si vais a su página y aplicáis el cupón DIBRA para hacer vuestra compra de proteína, creatina, suplementación. Pero retomando con la historia de Arnold, el año 1971 iba a ser un año clave en su vida, un año que marcaría su carácter para siempre. Su hermano Meinhard Schwarzenegger fallece en un accidente de coche. Había estado bebiendo y murió en el impacto. Wendy Leigh nos cuenta en la biografía de Arnold que él no asistió a su funeral. Y aquí se nos dan múltiples versiones. El propio Arnold nos dice que no fue al funeral porque estaba entrenando para su competencia. Un año después muere su padre Gustav de un ictus cerebral. Y Barbara Baker, su primera novia seria, dijo que Arnold le contó la muerte de su padre sin ningún tipo de emoción y que nunca hablaba de su hermano. When my father died, because my mother called me on the phone and she said, you know, your dad died, and this was exactly 2 months before a contest. She says, do you come home to the funeral? I said, no, it's too late, you know, he's dead, there's nothing to be done, and I'm sorry, I can't come, you know. En el transcurso de los años, Arnold ha llegado a dar hasta 3 versiones distintas de por qué no acudió al funeral de su padre, siendo esto una cuestión todavía no del todo resuelta. Lo que sí que había quedado claro es que la infancia de Arnold lo había marcado. En una entrevista llegó a decir que su padre le tiraba del pelo, le pegaba con cinturones. Dijo que muchos de los chicos que conocía se habían desmoronado emocionalmente, pero que él no lo iba a hacer. Que así era la mentalidad austriaco-alemana, pero que él iba a ser un rebelde. Cito textualmente: cada vez que alguien me pegaba y cada vez que alguien me decía que no podía hacer algo, yo decía, esto no va a durar mucho más, porque me voy a ir de aquí, voy a hacerme rico y voy a ser alguien. Al final, si algo tiene la historia de Arnold, es que de ella hay múltiples versiones. La dicha por él, por sus amantes, por sus cercanos, por sus amigos, por sus enemigos. La historia también que Joe Weider se encargó de construir y la historia que vivieron los presentes en aquella época. Pero si algo quiso dejar claro Arnold, es que él realmente no tenía tiempo para lamentos. Que alguien ocupado pasa página, con objetivos, con tareas tan grandes, es mucho más difícil perderte en tus pensamientos. Nos acercamos de nuevo al Mr. Olympia, año 1971. Una vez más, la batalla era entre Arnold y Sergio Oliva. Pero aquí sucede una de las polémicas que marcaron el devenir de la competición de Joe Weider. Sergio Oliva es descalificado a competir ese año por una nueva política implementada por Joe Weider, en la que si participabas en una competencia rival como lo era el Mr. Universo, se te vetaba de la competición. El 1971 fue un camino de rosas para que Arnold Schwarzenegger se llevara el Mr. Olympia. Hay que decir que hoy todos vemos la grandeza de los culturistas de aquella época por sus puestos en el Olympia, pero esta era una competición con tan solo 6 años de edad, una apuesta personal de Joe Weider. El Mr. Universo contaba con 20 años de prestigio. Era normal que en aquel entonces los mismos culturistas que salían a competir en el Olympia pasasen por esta otra federación. Sin embargo, esto pilló por sorpresa a Sergio Oliva, y todavía a día de hoy, en una entrevista dada por Sergio Oliva Jr., es decir, el hijo de Sergio Oliva, actual competidor todavía, muestra claramente cómo su padre, después de esa fatídica decisión, guarda un resentimiento contra Joe Weider. Ahí empezó a entender cómo estaba el negocio planteado. Que sí, que efectivamente esto era una apuesta por una nueva federación y particularmente también por un nuevo atleta. Este era Arnold. Lo más curioso es que Sergio Oliva llegó a posar en ese campeonato. Todos abuchearían la estrategia de los Weider si uno de los mejores culturistas del mundo allí presentes no se mostrase ante el público. Y es por eso que vemos imágenes de Sergio Oliva posando en el 1971 aún sin haber participado en el evento. ¿Y qué fue esto lo que hizo? Acrecentar todavía más y echarle más leña al fuego a una rivalidad que estaba más encendida que nunca.
El Mr. Olympia del 72 sí va a ser ese gran evento. En el 70 no vimos la mejor versión de Oliva. En el 71 Arnold no tuvo competencia, pero para este año 1972 Sergio Oliva había cambiado por completo su metodología de entrenamiento. Se había puesto en manos de Arthur Jones. Muchos lo conoceréis por un vídeo que he hecho en este canal, por ser el hombre fundador de la compañía Nautilus y el encargado del experimento con Casey Viator, aquel culturista que ganó 20 kilogramos de músculo en un mes. Tenéis también el vídeo en el canal. Pero bajo este contexto, Oliva se presenta con uno de sus mejores físicos, con lo que nos dejan ver las fotos de la época. Si vemos a un Arnold que empeora el condicionamiento que traía en años anteriores. En cambio se ve ligeramente superior en ese nivel de definición a Oliva. Y sí que es cierto también que vemos a un Oliva con mucho tamaño. Fuese como fuese, muchos que estuvieron aquel día en el campeonato argumentaron que no sería para nada descabellado que Oliva se pudiese llevar la Olympia del 72. Para mí Arnold siempre se vio superior en cuanto a tamaño, pero la línea de Oliva era una línea mucho más estética, una estructura en nube mucho más pronunciada, pero sin traer nunca esa condición cristalina que sí que le hemos llegado a ver a Arnold en años posteriores. Sea como sea, la batalla estaba servida. No iba a ser una decisión para nada fácil, pero una vez más la superioridad de Arnold no fue solo física. Ese día la sala en la que se iba a hacer el pre-judge gym era muy pequeña, por lo que Arnold propone cambiarse a una sala en la que había un fondo mucho más oscuro que resalzaría todavía mucho más su estructura frente a la de Oliva, que al ser una persona tono de piel oscuro, su estructura se vería más reducida, y esto que parece una tontería en culturismo, el efecto óptico juega un papel fundamental. Por esta razón dicen que este ha sido uno de los Mr. Olympias más competidos y más controvertidos también. La gran mayoría de los que estuvieron allí daban a Oliva por ganador. El mismo Arnold, en una futura biografía, reconoció que en el 72 Oliva estaba sobresaliente. Aquí es donde los jueces fallan a favor de Arnold, aunque se sabe que ese año hubo un cambio de última hora en el dictamen del jurado, cosa que extrañó a muchos, un misterio todavía no resuelto, y que Oliva siempre mantuvo que Joe Weider estaba detrás de la victoria de Arnold del 72, que Arnold era la portada de las revistas de Weider y que la influencia de los hermanos estaba en el veredicto de los jueces. Muchos años después, Sergio Oliva Jr. confirma que su padre vivió realmente toda su vida resentido por todo lo que le llegaron a hacer, que en el 45 aniversario del Mr. Olympia se negó a darle la mano a los Menion. Dejo el link a esta entrevista con Sergio Oliva Jr. en la descripción también. Es muy interesante ver cómo se puede llegar a contar la historia desde una perspectiva y desde la otra. No sé cómo fuese, Arnold ya tenía 3 Mr. Olympias. Se encabezaba como el rey del culturismo y vendrían muy buenos años para él. Con Oliva ya fuera del terreno competitivo en el 1973, la batalla sería con Franco Columbu, socio y amigo de Arnold, y un culturista francés que también prometía lo que no estaba escrito, Serge Nubret, pero ahora no había color. Arnold presenta su físico más definido y más acondicionado jamás haya presentado. Muchos dicen que el del año 74 fue el físico más impactante de Arnold. Lo era porque había llegado más grande, pero en este año, en el 1973, presentó sin duda la mejor condición que le vimos nunca a Arnold. Este campeonato, su mejor pose para mí fue la del most muscular, donde se ve más vascularización que nunca, una estriación en el pecho que pocas veces se la había visto, y aunque las piernas de esta época no eran del tamaño del culturismo actual, los cuádriceps de Arnold presentan unos cortes que nunca antes había traído, lo que le da ese look tan impactante. Se lleva el Mr. Olympia del 1973 de calle, se convierte en el culturista con más Mr. Olympias, superando ya a Sergio Oliva, y se alza como la leyenda del culturismo. En el 1974 se enfrentaría a Lou Ferrigno, conocido por ser uno de los culturistas más grandes de la época, tanto que todos lo conoceréis por interpretar ni más ni menos que al increíble Hulk. La estrategia de Arnold para este Mr. Olympia es distinta. Ese año mete mucho más tamaño. Por esa razón presenta su físico más pesado en tarima. Para muchos este es el que realmente ha sido el mejor físico de Arnold Schwarzenegger. Y se conoce a Lou por ser un físico grande. Fijaos como en estas imágenes Arnold es capaz de hacerlo verse pequeño. Para la época presentaba también unas piernas que hoy en día estarían descompensadas con su torso, pero que por aquel entonces, y en especial en este año 74, habían llegado más grandes que nunca. Y así es como Arnold gana su quinto Mr. Olympia, y aquí merece la pena hacer una pausa para entender por qué Arnold ha sido tan diferente al resto de atletas, porque su físico probablemente sea el físico más conocido del mundo, y qué lo hizo ser tan destacable. Cuando hablamos de Arnold se nos vienen a la cabeza sus imponentes bíceps y pectorales, pero Arnold poseía una caja torácica que aún decenas de años de culturismo más tarde difícilmente se han vuelto a ver. Por ejemplo, si nos vamos a su doble bíceps de frente, pese a tener una cintura ancha, Arnold tenía unas dorsales que se insertaban prácticamente en su cintura. Arnold poseía una caja torácica de unas dimensiones increíbles, y esto se ve viendo el tamaño que poseía de lado, lo ancho que era. Si ponemos a su lado a otro culturista, una estructura ósea no tan grande, apreciamos realmente la diferencia. La capacidad de albergar masa muscular que tenía Arnold en ese cuerpo era inigualable. Realmente
de físicos muy estéticos, también unas inserciones dorsales muy pronunciadas, muy buenos pectorales, pero en persona, ver a Arnold tenía que ser algo único. Hay muchas fotos en las que se puede apreciar esta estructura de auténtico oso, de auténtico animal, lo amplio que era, lo ancho que era de lado, esa caja torácica tan saliente y pronunciada que le ha hecho tener probablemente el mejor pectoral de todos los tiempos. Además, tenía tan buenos bíceps que sí, su hombro se quedaba atrás, su hombro estaba descompensado. Imaginémonos a Arnold con los hombros de Chris Bumstead por aquel entonces. Al final era un físico masivo. Su punto más débil, sin duda, la cintura. Realmente era una cintura ancha, pero ahí también se viese un físico tan grande, tan masivo. Además, la pose que presentaba de espaldas era totalmente densa, una lumbar estriada, cortes totalmente profundos y un pico en el bíceps que muy pocos han tenido todavía hasta el día de hoy. Y algo de lo que no habla mucho la gente, a fin de cuentas, un físico muy completo de una persona que se acercaba al 1,90 m de altura. Con razón pusieron los ojos en él para el cine, a ser portada de revistas. Y es que Arnold realmente impactaba. Entonces imaginémonos cómo se debía sentir en el año 1974, sabiendo que había triunfado, que tenía el mejor físico del mundo y ponerse a recorrer las calles de Venice Beach. Pues bien, estas imágenes son en su mayoría del documental Pumping Iron. Estamos en el año 1975. Arnold ya no tenía rival, lo había hecho todo. Era el culturista con más Mr. Olympias y su mentalidad le pedía nuevos retos. Él sabía dónde estaban, en el cine. Es más, él ya había grabado una película de Hércules, como lo había hecho su ídolo Steve Reeves, pero Arnold era tan mal actor, y si no, a la vista está la actuación. Hercules? And who is that monster who looks as if he has come straight from the kingdom of the underworld? Pero si os fijáis, esa no era la voz de Arnold, porque tenía un acento tan marcado que finalmente decidieron doblarle la voz. Su inglés no era perfecto, su acento era exagerado, no era buen actor. Sin duda, Arnold tenía un grandísimo reto por delante si quería triunfar en esto del cine. Además, parecerá una tontería, pero su nombre no era nada comercial, un apellido impronunciable. En esa misma película, en los créditos, vieron que llamarle Arnold Strong, por tener un nombre más comercial. Arnold comienza a tomar clases de interpretación, clases para eliminar su acento. Estaba convencido de que su próximo paso estaba en el cine. Se iba a retirar, iba a dejar el culturismo. Sin embargo, ese año le surge una nueva oportunidad. Robert Fior y George Butler estaban buscando documentar el culto al cuerpo al mundo. Es decir, hacer un documental sobre cómo era la vida de estos culturistas, las personas con los mejores físicos del planeta. Arnold llegó a decir que sin tener esta motivación, él probablemente estuviese pensando en su carrera como actor. Sin embargo, pospuso sus aspiraciones y esto fue motivo suficiente como para competir en el Mr. Olympia de 1975. Ya habéis visto las imágenes que tenemos de anteriores Mr. Olympias. Es muy baja calidad, era difícil llevar esto al público general. Sin embargo, el documental de Pumping Iron recoge por primera vez en la historia un campeonato de culturismo con la máxima calidad. Y no solo eso, sino que documenta todo el proceso. Documenta cómo es la personalidad de estos culturistas, de Arnold, de Lou Ferrigno, Franco Columbu, de todos. Se ve como Arnold tiene un carisma y una personalidad que lo hace querer ser siempre el centro de atención. Pumping Iron necesitaba una estrella mediática. Este era Arnold. Realmente era un documental hecho por y para él. Él se documenta cómo era su vida. Se le ve como una estrella, alguien diferente al resto, alguien que impresiona, que cautiva, que capta a las personas con su físico y con su personalidad. Y todo esto que te acabo de contar tiene cierto punto de realidad. Pero ¿qué pasa si te digo que realmente toda esta imagen que Arnold quiso dar no era más que parte de un maquiavélico plan que sabía que lo iba a hacer mucho más conocido? Y no, esto no lo estoy diciendo yo. El mismo Arnold afirmó que se inventó muchas de las partes, muchas de las historietas, todo esto para poder llamar la atención del espectador. Arnold lo justifica todo en nombre del culturismo, pero ¿realmente lo hacía por el culturismo o lo hacía por su propia imagen? Aunque el documental se venda como lo que es, un documental objetivo, realmente es un docudrama planeado hasta el más mínimo detalle. En él se nos muestra un Arnold entrenando en Venice Beach, rodeado de mujeres, de amigos, muy extrovertido, frente a un Lou Ferrigno que se ve como desanimado, entrenando en el sótano de su casa, alguien mucho más familiar, a quien entrenaba su propio padre. Lou Ferrigno nos confirma que realmente su padre poco tenía que ver con el culturismo y con lo que se representó en ese documental. Sin embargo, alimentaba el hilo narrativo de la historia. Años después, Lou Ferrigno afirmó que al ver el documental sintió que él no era ese, él ahí veía un monstruo. Aunque lo cierto es que al final el documental hizo su efecto. Arnold gana el Mr. Olympia de 1975 y la aparición de este documental no solo populariza el culturismo, sino que da a Arnold a conocer a todo el mundo, lo lanza a su carrera de actuación. También Lou Ferrigno, a pesar de no ganar el Mr. Olympia, le llegan las oportunidades, le ofrecen el papel para hacer el increíble Hulk. Pero en este punto, Arnold, gracias a Pumping Iron, volvería a tener otra oportunidad en el cine, esta vez con la película Stay Hungry. Aunque se rodó un año antes, esta ya era una película muy diferente, la de Hércules en Nueva York, una película donde Arnold podía lucirse más, un papel mucho más adaptado a cómo él era. Y también le fue, en el 1976, Arnold recibe el Globo de Oro a mejor debut de un actor. Hablamos que coincide
pierde su coronación como 6 veces campeón de Mr. Olympia, que eso se proyecta al mundo a través de un documental de culturismo y que además recibe un Globo de Oro. Parecía que su tan ansiado sueño americano empezaba a encontrar unión. Parecía que ahora sí que sí, Arnold se podría convertir en una estrella. Él acude al Festival de Cannes y no deja pasar la oportunidad de mostrarse ante las cámaras y enseñar su histriónica personalidad. Era el mejor físico del mundo, estaba teniendo éxito, irrumpiendo en el cine. Él se merecía un papel en una gran película. Y aquí es donde llega la gran oportunidad de Arnold. Se dice que desde que el productor de Hollywood, Edward Pressman, había visto al culturista austríaco en el documental Pumping Iron, no pudo imaginar otra cara, o más bien, otro cuerpo, que la de él para su héroe. Arnold realmente tenía muchas dificultades para hablar inglés. Arnold aceptó la oferta, $250.000 asegurados, aunque la película no llegara a rodarse. Pero él lo vio como mucho más que eso. Él quería convertirse en un actor y ser millonario. Y a petición del director, Schwarzenegger perdió kilos y kilos de músculo. Realmente lo que vamos a ver en cines era la imagen más majestuosa que vimos de Arnold en los shows de culturismo. Aquí no se pretendía un culturista nada más. Por supuesto, la imagen importaba, pero también tenía que combinarlo como alguien atlético y con movimientos más gráciles. Arnold practicó escalada, natación, hípica para aprender a montar a caballo, salidas diarias para correr varios kilómetros. Y aquí se dice que cuando Arnold debía decir una frase atribuida a Gengis Khan, lo que salió de su garganta fue algo ininteligible, que apenas se parecía al inglés. Los productores se asustaron, pensaron que las clases de dicción no habían servido para nada, hasta que Mailus le cambió el profesor y realmente el avance empezó a ser notable. Con todo esto, con unos cuantos kilos menos, Arnold se pone a rodar la película que le daría el estrellato. En el año 1980, el concurso del Mr. Olympia seguía avanzando. Ahora, nuevos culturistas saltaban a la palestra. Mike Mentzer, Frank Zane, Chris Dickerson. Arnold estaba fuera de la ecuación. Se sabía que él ahora se quería dedicar al cine y era imposible que el mismo año que estaba rodando una película para la cual le mandaron perder masa muscular se fuese a presentar a ese Mr. Olympia. El mismo Arnold le dijo a Frank Zane, con quien guardaba un estrecho vínculo por aquel entonces, que no se presentaría, que tan solo viajaría a Australia, que era donde se iba a celebrar el concurso, para hacer como comentarista, pero que ahora estaba centrado en su rodaje. Sin embargo, cuentan que tan solo con una preparación de unos pocos meses, sin tomársela tampoco excesivamente en serio, consumiendo Coca-Cola Light, Arnold coge ese vuelo a Australia. Este año, Chris Dickerson, Mike Mentzer, Frank Zane, Boyer Cole, el mismísimo Tom Platz estaba por ahí también, Dani Padilla, Samir Bannout, Cassie Viator, un elenco de culturistas que auguraban un auténtico show ese año. Y cuando todo estaba a punto de arrancar, los aficionados en Sydney ven saltar al escenario ya no solo a un culturista, sino a una estrella que había puesto el culturismo y el ejercicio físico en el público general. Sería el primer Mr. Olympia que Arnold se presentaría como una auténtica estrella. El público clamó su nombre. Clamó su nombre porque este era un acontecimiento único. Pero el Arnold que vimos no era el Arnold del 1975. Era un Arnold con un físico mucho más borrado, con unas piernas empequeñecidas. Por supuesto que con un carisma y con una sonrisa, junto a un posing que hacían que cayese el estadio, pero no era la mejor versión de Arnie, sino solo hay que ver estas dos fotos comparativas. Pero es cierto que ese año vemos a un Arnold que va ya con una actitud cuanto menos cuestionable. Esto se supo varios años después, cuando Mike Mentzer documentó todo lo que había pasado entre bastidores, en el que fue probablemente uno de los Mr. Olympias más sonados de toda la historia. Turned around very rapidly to face me, and he literally had his upper lip was furled around like he was snarling like an animal. He said, "Oh, come on, Mentzer, we all know that you lost last year because of your big belly." Arnold sabía que Mike Mentzer había ganado 10 libras respecto al año pasado. Sabía que se presentaba como uno de los favoritos. Por eso, todos los campeonatos de Arnold comienzan con la lucha psicológica. Una lucha sin ningún tipo de escrúpulos, llegando a faltar al respeto, como también lo hizo con Samir Bannout. O eso es lo que nos cuenta Mike Mentzer, quien también nos dice que ese año vio a un Arnold mucho más acelerado de lo normal, con una actitud arrogante, y tanto es así que ambos protagonizan una de las fotografías que años después se entendió una de las más grandes confrontaciones captadas en cámara en la historia del culturismo. He went over and sat in the corner, and when he went to sit down, I continued at him. I was wagging my finger at him, telling him that his behavior was reprehensible, that it was not Boyer Co. who needed to grow up, that
with him. Hay que recordar que la lucha de Arnold y Mike Mentzer iba mucho más allá del Mr. Olympia de ese día. Ambos representaban dos filosofías de entrenamiento muy distintas. La de Arnold, la banderada, el clásico sistema Joe Weider. Mike Mentzer había sido en cambio un estudioso de los entrenamientos de alta intensidad. Dos sistemas que diferían por completo y que todavía a día de hoy siguen vigentes. La lucha iba mucho más allá de únicamente estos dos culturistas. Joe Weider había construido a partir de Arnold un negocio perfecto. Un negocio en el cual vendía su imagen, sus suplementos, su propio sistema de entrenamiento, sus máquinas para dicho sistema. En cambio, la de Mike Mentzer era una corriente más reciente. Los experimentos de Brian Jones con Cassiviator, las máquinas Nautilus, entraban en claro conflicto con los intereses de Joe Weider, que recordemos que era el promotor del Mr. Olympia. Entonces, esta situación hace que se dé el caldo de cultivo perfecto para una rivalidad sin precedentes. That year did Ben Weider, and he stood in between Arnold and I and tried to assert himself. I just remember thinking how out of control he was. And equally as interesting was how out of control Ben Weider and the hierarchy of the IFBB were. Joe Weider told me later that Arnold was on cocaine that day. And in looking at some of the photographs later on, I believe that he had symptoms of being on cocaine. Y es cierto, ese día se vio un Arnold totalmente fuera de sí, revolucionado. Desde aquel Mr. Olympia contra Sergio Oliva en el 69, donde quedó en un segundo lugar, las cosas habían cambiado mucho. Eso sí, cuando es la hora de mostrar el físico, Arnold se transforma. Muestra ante el público una imagen absolutamente confiada, un posing perfecto. A pesar de esto, Mike Mentzer es consciente de que está mucho mejor que él. Él se había conseguido esa piel cristalina, un acondicionamiento excepcional. Su estrecha cintura sin duda competía con la estructura masiva de Arnold. Eran físicos distintos, con unos mejores hombros Mentzer, con un mayor tamaño Arnold, pero con una mejor condición ese día Mike. Entonces la batalla estaba servida. También Chris Dickerson, una condición espectacular. Frank Zane, quien venía de una lesión, llegó en un muy buen estado de definición, pero había perdido mucho tamaño. La cuestión es que Arnold se gana al público. Recordemos todo lo que significaba ya para el culturismo. Sin embargo, ahora tan solo faltaba esperar el veredicto de los jueces, que debería valorar con una total imparcialidad. Y cuando están dispuestos a hacerlo, nombran en quinto puesto a Mike Mentzer. Este no da crédito, recoge el trofeo y se va con un claro gesto de enfado. Lo mismo le sucede a Chris Dickerson cuando nombran como ganador ni más ni menos que a Arnold Schwarzenegger. Nadie daba crédito de la situación. Arnold, para todos los allí presentes aquel día, tenía su físico tan característico, por supuesto que sí, pero no estaba en un nivel digno de ser Mr. Olympia. ¿Cómo no? Al día siguiente los medios ya empiezan a especular un total amaño de los Weider, quien estarían detrás de esta decisión moviendo los hilos. Y ese día tanta fue la resignación de Mike Mentzer que no volvería a competir nunca más. In 1980, I placed fifth at the Mr. Olympia, a contest that I and almost everyone else who witnessed it was convinced was fixed. Well, my immediate gut level reaction was paradoxical as it may sound, was laughter. I just started laughing. It was ludicrous. It was so obviously an incorrect decision that my first response was just to laugh. It's interesting, at the 1980 Olympia, the only people who saw Arnold as the winner were the 7 judges and his closest friends. None of the other competitors saw him as the winner. None of the audience, or very few, only those that were his friends. It was just me saying this, and of course, in the aftermath, all the magazines carried articles pertaining to the fact that it was fixed, and as a result, decided to drop out of competitive bodybuilding. This brought it all into focus, and I didn't want to be involved or associated with people like that, and decided to drop out. Al año siguiente, Frank Zane y muchos otros culturistas deciden hacer un boicot total al Mr. Olympia del 81. No se presenta y cumplen con su palabra. Ese Mr. Olympia ya lo vimos en el documental de Tom Platz, donde también, muy controversialmente, dan ganador a un Franco Columbu o una evidente ginecomastia, y también un Olympia muy cuestionado y que había sido boicoteado. Así es. Y cuento todo esto para que veáis qué tan grande fue la controversia que hubo en ese Olympia del 1980, uno de los Mr. Olympias sin duda
duda más resonarán en el devenir de la historia y que paradójicamente él ni siquiera menciona en su documental. Arnold de esta forma ponía su broche de oro a una carrera impecable como atleta. 7 Mr. Olympias, nunca nadie había logrado tal gesta. Al año siguiente se estrenaría la película de Conan el Bárbaro en taquilla, siendo un éxito y colocándolo ya como una estrella de Hollywood. Es que Arnold, sin que nadie lo viniese venir, supo juntarse con la gente adecuada, en este caso con Joe Weider, para que nadie le pudiese adelantar. También supo entrar en el mundo del cine, y lo que nos quedaría por ver de Arnold todavía era inimaginable la ambición, la mentalidad y sobre todo la frialdad para tomar acciones fuesen siempre a colocarlo a él como el más grande, el héroe, la estrella que sin duda marcaría una época. Y todo eso había empezado ni más ni menos en un pueblo de Austria del que parecía imposible salir. Y llegados a este punto del documental, quiero decir que estoy tratando de construir la historia no solo desde el punto de vista de Arnold, que ha sido el que ha trascendido lo que los Weider presentaron al mundo como fitness y culturismo, sino que, como veis, quiero hacerlo también desde lo que quedó en esos otros damnificados, como han podido ser Mike Mentzer, quien pareció no saber recuperarse de ese fatídico día, al igual que Sergio Oliva. Muchos años después, su hijo llegó a decir que siempre le guardó ese rencor a los hermanos Weider por lo que hicieron, como que vivió toda una vida sin pasar página. Y es muy curioso conocer todo esto, porque está claro que el héroe de acción aquí iba a ser Arnold, y mi intención, creedme que no es hacer ningún juicio de valor, sino llegar a entender esa contraposición de mentalidad, la de un hombre que desde su infancia iba dispuesto a conseguir un fin sin importar los medios, y los que sufrieron esta ambición desmedida en sus carnes. Porque no fueron solo Sergio Oliva o Mike Mentzer. La vida de Arnold que todos conocemos, la que lo llevó de ser un culturista más, quizás una de las personas más conocidas del último siglo, pues fue lo que hizo después del culturismo. Y antes de ir con ello, si te está gustando este documental, lo mejor que puedes hacer es dejar un comentario, un like, seguirme en mi Instagram para estar atentos de todo lo que se viene en el canal, y continuamos. Pero el camino de Arnold no acabaría aquí. Arnold no solo era el culturista más famoso, sino que se esforzó por llevarlo al público general. Durante varios años acudió a múltiples programas, hizo entrevistas, reuniones. Gracias a Arnold, quien ya se estaba convirtiendo en una estrella de cine, el culturismo trascendió a lo que hoy conocemos como fitness en general. La gente empezó a hacer ejercicio en casa gracias a ver a un hombre súper musculoso en los programas de la televisión. Y por si esto fuese poco, su película de Conan el Bárbaro había sido un exitazo. Sin embargo, múltiples directores le habían dicho que él no tenía cabida en el cine de esa época. Pero en la década de los 80, el mundo empezó a cambiar. La gente empezó a demandar héroes de acción. El cine que marcó una época, con películas como Terminator, Ejecutor, Depredador. Todas estas películas solo podían ser grabadas por una persona con ese aura de masculinidad, de confianza. Y el héroe de esa generación iba a ser ni más ni menos que Arnold Schwarzenegger. Con Terminator rompen la taquilla. Se convierte en una de las películas más taquilleras de la historia, y lo que había hecho Arnold como culturista ya es sobrepasado por una estrella del cine a nivel internacional. No hay persona en el mundo que no conozca a Arnold. Y él se encargó, y lo dice muy claramente en su documental, en esta época se centró en trascender, en que la gente no lo viese únicamente como el culturista musculoso pero que no sabe hacer nada más, sino como una estrella. Y así lo fue. Stay here. I'll be back. Arnold es de las pocas personas que ha conseguido triunfar en todos los ámbitos que se lo ha propuesto. Porque una vez su carrera como actor ya no daba para más, se propuso uno de los retos más grandes, por no decir la ambición que denota que estamos ante una de las personas más ambiciosas que jamás hayan existido. Y es que en este punto Arnold consigue entrar en la alta sociedad estadounidense al emparejarse, ni más ni menos, que con una Kennedy, con Maria Shriver. Siempre nos quedará la duda de hasta qué punto esto no era una parte más de las ambiciones de Arnold. El exculturista y actor se casa con Maria Shriver, forman una familia y decide dar el paso de inmiscuirse en la política, ni más ni menos que en la política de California. Y para quien no lo sepa, gestionar la política de California significa tanto como tener el poder sobre una potencia mundial más. Hablamos de un estado con 40 millones de habitantes y una de las mayores potencias económicas de Estados Unidos, con todo lo que eso implica. Y esto, imaginaos lo que significaba para las noticias y para el mundo. Terminator podría ser gobernador de California. Si Arnold lograba esto, ¿qué le faltaba por conseguir? Tan solo ser presidente de Estados Unidos. La cuestión es que la Constitución americana prohíbe que un inmigrante acceda a la presidencia, pero conociendo a Arnold, creo que en este punto no nos queda ninguna duda de que iría por eso y más. Arnold es gobernador de California del 2003 al 2011, consiguiendo ser reelegido. El niño que soñaba con las películas de Steve Reeves había sobrepasado las ambiciones que cualquiera se pudiese imaginar. Había venido de la nada y lo había conseguido todo. Pero aquí es donde aparece la parte oscura de una mentalidad con tanta ambición. Es que en el culturismo ya pudimos
podemos ver todo lo que estaba dispuesto a hacer para conseguir lo que quería, desde pasar por encima de sus rivales hasta tener un don inherente por saber estar con las personas adecuadas en el momento adecuado. Esto lo hizo en el culturismo con Joe Weider. Joe Weider explotó al máximo a Arnold y Arnold se llevó toda la fama. Ambos ganaron de esa relación. Ahora con Maria Shriver tuvo acceso a algo que sin ella sería mucho más complicado. Sin mostrarse como una persona de familia y sin estar en las altas esferas, difícilmente Arnold pudiese dar por esa candidatura. Pero para todos aquellos que hayáis visto el documental que Netflix nos ha presentado, vemos una última parte de un Arnold ciertamente arrepentido. Aunque no sé si arrepentido es la palabra, sino más bien consciente. Consciente de su éxito, pero también consciente del precio que pagó para llegar ahí. Ese precio fue dejar toda la vida familiar a un lado. En sus mejores años, por supuesto, se regocijó en disfrutar de su fama y su fortuna. Se comentaba que en los rodajes y en su época como actor mostraba también siempre una actitud lasciva. Es más, su carrera como político sufrió por acusaciones de cara a comportamientos que él había tenido en su época como actor. Pero es que lo que realmente cambia la vida de Arnold para siempre, cuando el New York Times da a conocer que había tenido un hijo ilegítimo. Realmente un error muy grande en la vida de un hombre que se había mostrado siempre como alguien familiar que ocultó durante muchos años todo esto, no solo al mundo, sino también a su familia. Arnold había mantenido relaciones sexuales con la cuidadora del hogar que había estado por más de 2 décadas en su casa. Relaciones que lo llevaron a embarazarse y a tener un hijo llamado Joseph, cuyo rostro era idéntico al que fue uno de los mejores culturistas de todos los tiempos. Cuando esto se dio a conocer, Arnold tuvo que reconocer su error y a partir de ahí todo cambió. Maria Shriver se separa de él y esa vida familiar que ahora sí estaba dispuesto a disfrutar no vuelve a ser la misma. Si habéis visto el documental de Netflix, estaréis de acuerdo conmigo que ahora vemos un Arnold especialmente preocupado por su familia. Y paradójicamente, todos sus hijos, el que se convirtió en un aficionado al culturismo fue su hijo ilegítimo, con el que finalmente acabaría guardando una estrecha relación e insistiendo mucho en lo orgulloso que está de él. Y es curioso cómo se ven rasgos de esa genética prodigiosa de Arnold en el físico ya trabajado de Joseph Baena. Pero amigos, debemos coronar este documental, cerrarlo con una conclusión. Y es que a mí la vida de Arnold me hace pensar demasiado. Me hace pensar porque él podría ser el ejemplo de una vida extraordinaria, un motivador nato que te anima a alcanzar tus sueños más profundos, que todo es posible. Si él ha hecho todo lo que ha hecho, todo es posible. Sin embargo, la conclusión de que recordaremos a Arnold por el culturismo, por el cine, por la política, por sus éxitos, pero también por sus fracasos. Y creo que esa es justamente la mayor enseñanza que nos puede dejar una vida irrepetible. Una vida llena de dilemas morales. Me gustaría saber hasta qué punto muchos de vosotros, o el mismo Arnold, reconstruiría muchos de los pasos que llegó a tomar en su vida para alcanzar el éxito. Hemos visto en toda esa fortuna hay una parte oscura. Una parte oscura que implicó cargarse a enemigos, traicionar a amigos y dejar de lado muchos pilares de la vida. Yo creo que más que ver la vida de Arnold como un ejemplo, si la vemos como un gran aprendizaje, podemos salir de este documental siendo infinitamente más sabios. Ahora bien, os lanzo la pregunta a vosotros. ¿De verdad creéis que sin esa mentalidad tan arrolladora, sacrificar el funeral de un padre por una competición, de engañar a un rival, de moverse por su propio interés en todo momento, realmente Arnold podría conseguir todo lo que ha conseguido sin ese pequeño matiz maquiavélico? Aunque he de decir que si algo ha de quedarnos claro es que Arnold es la viva imagen de tener una visión. En un mundo donde la gente se mueve por inercia, por el qué dirán y arrastrados por pensamientos ajenos, Arnold se enfrentó a sus padres, se enfrentó al mundo, apuntó a las estrellas, sobrepasó la luna y llegó todavía más allá de las estrellas. Y esto está claro, que sin una visión no estaríamos hablando nada de esto. Señores y señoras, espero que os haya gustado. Seguidme en Instagram, no olvidéis de pasaros por el vídeo del pectoral Fit Generation y nos vemos en el próximo vídeo. The first rule of success is to have a vision. You see, if you don't have a vision of where you go and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. It's like you can have the best ship in the world, you can have the best airplane in the world. If the pilot or the captain doesn't know where to go, it would just drift around. It would not end up anywhere or most likely in the wrong place. So I was very fortunate that I stumbled onto my vision. I mean, as you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War. And I didn't really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. My father wanted me to become a police officer like he was. My mother wanted me just to stay there and marry a girl with the name of Heidi, hopefully.
and have a bunch of kids and run around like the Van Trapp family in The Sound of Music. But that was their vision, not mine. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. So I was searching. Then one day I went to school. I remember I was 11 years old, and they showed a documentary about America. And there they showed in this documentary the huge skyscrapers, the high-rises. I don't want to be around here with these little farmhouses and these little buildings, and everything is old. I want to be in America. But now the question was just, how do you get to America? I saw a bodybuilding magazine that had Reg Park on the cover. So I bought the magazine, I took it home, and I read it over and over from the front page to the back. It had everything in there, how he trained, how he was working out in Leeds, England, in a factory town, how he worked out every day for 3-4 hours and became the strongest man of Europe, and how he won Mr. Europe and Mr. Great Britain, and then eventually Mr. Universe, and how he won the second Mr. Universe and the third Mr. Universe, and how he was discovered to play the starring role in Hercules. I read that and I said to myself, wow, this is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. I want to become a bodybuilding champion just like Reg Park. I want to get into movies just like Reg Park. And I want to make millions of dollars and be rich and famous just like Reg Park. Do you know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. I knew where I was going, that I'm going to become this bodybuilding champion just like him. So it was just a question of how do you do it? I was so relieved, because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. Because remember that in America, for instance, when you study, you will see the percentage of people that like their jobs. 74% hate their job in America. Now, there is not much different when you come to Europe. The majority of people don't like what they're doing, because they're really not doing it because they didn't have a goal and they followed this goal. They just aimlessly drift around, and then all of a sudden there's a job opening, so they get that job because you have to work. But then when you work, it's a chore. It's work. It's not fun. So if you think about, only a quarter of the people really enjoy what they're doing in life. That is unbelievable if you think about it. So I felt so blessed that I knew what I was doing. It's like a medical student that studies and knows he wants to become a doctor. You know where to go. The Hollywood agent, I want to get into movies. He said, that's funny, Arnold. I ask a studio executive, I say, I want to get into movies. I want to be a leading man. He started laughing. So they all say it's impossible. I said, why is it impossible? He says, because look at how big you are. You weigh 250 pounds. And then they told me, he says, and your accent, even if you reduce all your body weight and everything and have a normal body, your accent, I said, your accent, I mean, it will go give people goosebumps with the German accent. It will get people the creeps. He says, no one in Hollywood ever has become a leading man that had an accent. Doesn't happen. People in America want to hear their actors talk like John Wayne or like Burt Reynolds or like Clint Eastwood. Not like someone on Hogan's Heroes or something like that, some Nazi movie. This is the kind of stuff that they heard. They said, no, you see, it's impossible. And plus your name who can pronounce Schwarzenschnitzel or something like that. No one can pronounce that, so forget about it, Arnold. This is the kind of thing that I heard. Imagine, you go from studio executive to studio executive, from agent to agent, from manager to manager, and they all said exactly the same thing. Now that's very encouraging, isn't it? But you know something? I didn't give a shit. I didn't.
And I looked back again and learned from what I learned in sports. In my case, in bodybuilding. It's all about the hard work that you put in. To college to study English, accent removal, acting classes, and all of this stuff. All day long, I worked and I worked and I worked. And within a short period of time, I made one movie called Hercules in New York, which of course went right into the toilet. But it didn't discourage me. I still had the same vision. When people say we don't have the time, we have 24 hours a day. We sleep 6 hours a day, so that gives you still 18 hours. So we have 18 hours a day. The average person works around 8 to 10 hours. Work like hell, go to bed, and early to rise, work like hell and advertise. So you work your ass off, and then you let the world know about your work. That's what it is all about. Let people know if you have a company, if you have a movie, if you do a sports. Work your ass off, but then advertise and let everyone know.